Conoce a Max, un pastor alemán cuya lealtad y valentía han sido puestas a prueba como ningún perro debería. Abandonado y obligado a luchar por su supervivencia, el viaje de Max está lleno de dolor, perseverancia y momentos de coraje inimaginable. Pero justo cuando crees que no puede empeorar, el destino le tiene reservada una sorpresa. Lo que sucede a continuación te conmoverá profundamente y te llenará de esperanza al mismo tiempo. ¿Encontrará Max el amor y el hogar que tanto anhela? Sé testigo de su historia y descubre la fuerza de un corazón que se niega a rendirse. Ethan Richards apretaba el volante de su vieja y maltrecha camioneta, la carretera se extendía ante él como un abismo blanco infinito. La tormenta de nieve llevaba horas azotando, pero no era nada comparada con la batalla que se libraba en su mente. Hacía tiempo que no pensaba en la guerra, pero ahí estaba de nuevo, como un recuerdo terrible que uno intenta reprimir, pero que nunca logra olvidar del todo. Los limpiaparabrisas chirriaban contra el cristal helado, luchando contra la espesa nieve que se aferraba a él. Los ojos de Ethan estaban cansados, pero permanecían fijos, decidido a no dejarse vencer por la tormenta. El crujido de los neumáticos sobre la nieve era lo único que lo mantenía anclado al presente. La radio, un caos de estática y canciones entrecortadas, no ofrecía consuelo alguno. Habían pasado meses desde que se mudó a la pequeña cabaña escondida en las tranquilas colinas nevadas de Vermont. Ethan había esperado que el aislamiento lo curara. El silencio, la quietud, el denso bosque que lo rodeaba, todo le había prometido paz, algo que nunca pudo encontrar mientras estuvo en el extranjero, corriendo entre tormentas de arena y calles ensangrentadas. Pero la paz, se dio cuenta, no llegaba tan fácilmente. Su camioneta se desvió ligeramente cuando una ráfaga de viento aulló entre los árboles, lanzando una lluvia de copos de nieve en todas direcciones. Sus nudillos se pusieron blancos, apretando aún más el volante. Su respiración era corta y pausada, la clase de respiración que acompaña a un corazón que parecía demasiado, un corazón que ya no sabía lo que significaba sentirse seguro. Mientras el camión avanzaba con un estruendo, su mente divagó hacia las noches en el desierto, hacia los hombres que había perdido y hacia los rostros que ya no podía ver. Ethan siempre se había enorgullecido de ser un Navy SEAL, de ser duro, intrépido y concentrado. Pero después de todos estos años, sabía que ya no temía al enemigo. Temía el silencio. El silencio que llegaba cuando no tenías con quien hablar, nadie que pudiera comprender el peso que cargabas. Era el silencio que te seguía a casa. El camino que se extendía ante él parecía interminable, un túnel encalado que se difuminaba con cada parpadeo. La tormenta arreciaba, pero no había vuelta atrás. Tenía que llegar a casa. Había construido su vida en esa cabaña por una razón, allí, al menos, estaba solo. Solo con sus pensamientos, solo con el frío y solo con los recuerdos que jamás lo abandonarían. Entonces, entre la bruma de la nieve que caía, lo vio. Un leve movimiento justo delante. Su corazón dio un vuelco y, por un instante, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero ahí estaba de nuevo, una silueta tenue, pequeña y temblorosa, medio enterrada en el montón de nieve, justo al borde del camino. Se le cortó la respiración. Frenó bruscamente, haciendo que el camión derrapara ligeramente mientras lo desviaba hacia el arcén. Salió del camión y sintió de inmediato el viento helado. Le atravesaba la chaqueta, haciendo que su aliento saliera en bocanadas visibles. Ethan entrecerró los ojos a través de la tormenta, intentando descifrar la oscura protuberancia que yacía en la nieve. Al acercarse, la forma se reveló. 2 cachorros diminutos acurrucados para resguardarse del frío, con el pelaje cubierto de escarcha. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Los cachorros apenas estaban vivos, con los cuerpos rígidos por el frío y la respiración superficial y rápida. Parecía que llevaban allí horas, quizás incluso más. Nadie debería abandonar 2 vidas inocentes así, especialmente en medio de una ventisca. Ethan se agachó junto a ellos, con las manos enguantadas temblando, y alzó con delicadeza al primer cachorro. Era un pastor alemán, de pelaje oscuro y áspero, con los ojos apenas abiertos. El otro cachorro, un poco más pequeño, tenía peor aspecto, con el pelaje cubierto de hielo y los ojos parpadeando débilmente.
El sonido de su propia voz lo sobresaltó. No había hablado en voz alta en días. «¿Quién los dejó aquí?», murmuró entre dientes, apenas audible por el viento. No esperó respuesta, por supuesto. La pregunta era retórica. La verdad era que estos cachorros habían sido abandonados, y no eran los primeros. Su propio corazón había sido abandonado hacía mucho tiempo. Con un cachorro aún en brazos, tomó con cuidado al segundo, acunándolos a ambos contra su pecho mientras corría de regreso a la camioneta. La nieve caía con más fuerza ahora, la tormenta implacable que oprimía el mundo. Ethan no dudó al hacerlo. Tal vez era porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que cuidar que dependía de él. No podía explicarlo, pero por primera vez en un tiempo, el gélido agarre del pasado se aflojó ligeramente. Estas dos pequeñas vidas habían despertado algo en él, algo que ni siquiera sabía que aún estaba allí. Entró en la entrada de la cabaña, su camioneta crujiendo al detenerse. La tormenta seguía arreciando afuera, pero dentro de la cabaña, el calor de la estufa era reconfortante. Con cuidado, sacó a los cachorros de la camioneta y los llevó adentro. Los colocó cerca de la estufa, el calor del fuego penetrando lentamente en sus pequeños cuerpos. Ethan tomó una toalla vieja y les frotó suavemente el pelaje, aflojando el hielo que se aferraba a ellos. Sus pequeños cuerpos temblaban, pero el temblor comenzó a disminuir lentamente. «Lo lograron», susurró, recordando las últimas palabras que le había dicho a un compañero caído en el campo de batalla. Se volvió hacia la estufa, avivando el fuego para asegurarse de que ardiera con más fuerza. Necesitaba mantenerlos con vida. Necesitaba asegurarse de que estuvieran a salvo. A medida que avanzaba la noche, el viento aullaba contra las paredes, la vieja casa crujía mientras resistía la tormenta. Los inviernos de Vermont eran brutales. Pero precisamente por eso había elegido vivir allí. El aislamiento, la tranquilidad, era todo lo que necesitaba después de años de combate. Después de años de pesadillas de las que nunca pudo escapar. La guerra había terminado, pero la guerra en su interior nunca cesó. Se levantó de su sillón reclinable, el dolor familiar en las rodillas le recordó su edad. No era solo el cuerpo el que se desgastaba en el campo de batalla. Era también el alma. El cuerpo podía sanar con el tiempo. El alma, en cambio, bueno, esa era otra historia. Echó un vistazo a los dos cachorros acurrucados junto a la estufa de leña. Az, el más oscuro con una raya plateada en el lomo, estaba tumbado de lado, su pequeño cuerpo subiendo y bajando con cada respiración lenta. Redor, la más pequeña y pálida, tenía el hocico metido entre las patas, como si estuviera perdida en un sueño. Ethan sintió una extraña calidez recorrer su cuerpo mientras los observaba. Todavía eran tan frágiles, tan jóvenes, pero había algo en ellos que le inspiraba esperanza. Había pasado una semana desde la noche en que los encontró en la nieve y ya se habían convertido en parte de su rutina. Había dedicado cada momento que podía a darles calor, alimentarlos y verlos empezar a recuperarse de la congelación que casi les había costado la vida. Pero no se trataba solo de su supervivencia. También se trataba de él. De enfrentarse a algo profundo en su interior que ni siquiera sabía que existía. Se dirigió sigilosamente hacia la cocina, sus botas rozando el viejo suelo de madera. El lugar era modesto, apenas una choza, pero era suyo. El suave zumbido del pequeño calefactor era el único sonido en la habitación, aparte del crepitar ocasional del fuego. Mientras preparaba el desayuno, leche tibia mezclada con agua y un poco de carne enlatada, sus pensamientos divagaban. No estaba acostumbrado a sentirse necesario. Claro que siempre lo había necesitado, pero era otro tipo de necesidad, la que venía con las órdenes, con la presión de una misión. Aquí, sin embargo, en esta tranquila cabaña, lo necesitaban de una manera que le oprimía el pecho con una emoción desconocida. Estos cachorros, estas dos pequeñas vidas que habían sido abandonadas a su suerte en la nieve, dependían de él. No les importaba su pasado. No les importaban las cicatrices que llevaba. Lo único que sabían era que lo necesitaban para sobrevivir. No tenían expectativas, ni prejuicios. Y de una manera que le hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, importante.
Isen dejó los cuencos de leche y carne frente a ellos. River, la más pequeña, levantó la cabeza, olfateando el aire, abriendo lentamente los ojos. As permaneció inmóvil, su cuerpo aún demasiado exhausto para moverse mucho. Isen sonrió levemente mientras se agachaba junto a ellos. «Vamos, As», murmuró. «Es hora de desayunar». River bebió de su cuenco con avidez, sacando su pequeña lengua rápidamente, mientras As se removía lentamente. Levantó la cabeza, adormilado, olfateando la comida, pero no se movió de inmediato. Isen le acarició suavemente la espalda, sintiendo como el calor volvía a su cuerpo bajo el tacto. Por un instante, los ojos de As se encontraron con los suyos, esos ojos profundos y oscuros que parecían cargar con un peso mucho mayor que su pequeño cuerpo. Isen se quedó paralizado, sintiendo que algo cambiaba dentro de él. Era extraño. Un mes antes, jamás se habría detenido a ayudar a un perro callejero. Siempre había estado demasiado absorto en el mundo del deber, de las misiones, de ser duro. Pero ahora, en la tranquilidad de su cabaña, con estos dos cachorros dependiendo de él, fue como si algo dentro de él se hubiera abierto. As comenzó a beber lentamente del cuenco, sus movimientos lentos pero decididos. River, por otro lado, terminó la suya en segundos, mirando a Isen con ojos grandes e inocentes. Trotó hacia él, frotando su hocico contra su mano. Isen rió entre dientes y le rascó detrás de las orejas. Ella respondió rodando sobre su espalda, dejando al descubierto su pequeña barriga mientras lo miraba expectante. «Buena chica», dijo en voz baja, acariciándola. Su cola golpeó el suelo con alegría. Mientras los cachorros comían, Isen no podía quitarse de encima la sensación de ser observado. Se giró hacia la ventana, pero la nieve afuera era espesa y la tormenta seguía arreciando. No había nadie afuera. Aún así, la sensación persistía, una inquietud que lo había estado invadiendo durante días. Había pasado tanto tiempo huyendo de su pasado que no estaba acostumbrado a esto, a estar en paz, a ser visto por quien era. Estos cachorros, estas pequeñas almas que habían sido abandonadas igual que él, ahora dependían de él de una manera que le partía el corazón. Soltó un largo suspiro, apartando los pensamientos oscuros. No pertenecían a ese lugar. No ahora. No mientras estos dos se recuperaban. Después de que los cachorros terminaran de comer, Isen recogió sus cuencos y los puso en el fregadero, con la mente aún divagando. Sabía que ya no era el mismo hombre de antes. La guerra le había arrebatado a ese hombre, lo había hecho pedazos que no volvían a encajar. Y sin embargo, allí estaba, cuidando de dos animales indefensos, algo que jamás pensó que haría. Un fuerte golpe en la puerta lo sacó de su ensimismamiento. «Isen», gritó una voz amortiguada por la tormenta. «¿Estás ahí?» Su mano buscó instintivamente el rifle que estaba junto a la puerta, pero se contuvo. ¿Quién estaría aquí afuera en medio de una tormenta de nieve? Abrió la puerta, entrecerrando los ojos por el viento. Un hombre con un grueso abrigo de lana estaba allí, su aliento empañando el frío. Le resultaba vagamente familiar, pero Isen no lograba ubicarlo. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó Isen, con la voz ronca por el silencio de la cabaña. El hombre sonrió, aunque la sonrisa era forzada por el frío. «Me llamo Tom. Soy su vecino de la calle de arriba. Lo vi por aquí antes de que llegara la tormenta. Solo quería ver cómo estaba. Esa tormenta es terrible». Isen lo observó por un momento, notando el rostro curtido y los ojos cansados del hombre. Era evidente que no se trataba de una visita casual. «Estoy bien», dijo Isen, aunque las palabras sonaron vacías. La verdad era que no sabía si estaba bien, pero no quería hablar de ello. No con nadie. Los ojos de Tom se dirigieron rápidamente a los cachorros que ahora jugaban tirando de una vieja manta raída junto a la estufa. «Parece que encontraste compañía», dijo, señalando hacia ellos. «Me alegra verte ayudándolos». No mucha gente se detendría por dos cachorros abandonados en medio de una tormenta como esta. Isen no respondió de inmediato, observando a los cachorros jugar. Estaban tan llenos de vida, tan llenos de alegría en las cosas simples.
Por un instante fugaz, se preguntó si alguna vez volvería a sentir esa alegría. Sí, dijo finalmente. Me necesitaban esa noche. Se detuvo. Nadie necesitaba saber el resto. Thomas sintió levemente, dirigiendo su mirada hacia los árboles del exterior. Bueno, si alguna vez necesitas algo, estoy aquí cerca. No estás solo aquí afuera. Ethan lo miró, sintiendo una leve ternura en su interior. Gracias, murmuró, entrando de nuevo y cerrando la puerta tras de sí. Afuera, la tormenta seguía azotando con fuerza, pero adentro reinaba una quietud que ahora se sentía diferente. No era el vacío con el que había convivido durante tanto tiempo. Era el ritmo suave y constante de la vida, uno que aún lograba sobrevivir incluso en los inviernos más crudos. Se volvió hacia los cachorros, que ahora dormían junto a la estufa, acurrucados para darse calor. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan se permitió una leve sonrisa. Quizás, solo quizás, no estaba tan solo como creía. Y ese pensamiento lo acompañó mientras observaba el fuego crepitar, el calor de las llamas reflejándose en sus ojos cansados. El fuego crepitaba en la chimenea, el único sonido en la cabaña aparte del ocasional arrastrar de patas mientras Ace y Trevor se acurrucaban cerca del calor. Ethan estaba sentado en su viejo sillón reclinable, con una taza de café negro en la mano, observando las llamas danzar en la tenue luz. La tormenta de nieve había pasado, pero el frío aún se aferraba a las paredes. Afuera, el viento aullaba, implacable y gélido. Pero adentro, reinaba el silencio. Demasiado silencio. Era el tipo de silencio que hacía que la mente de Ethan divagara. El tipo de silencio que lo transportaba a lugares que tanto se esforzaba por olvidar. Sus ojos se posaron en los cachorros, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando con cada respiración. Y por un instante sintió paz. Ahora estaban a salvo, calientes y con él. Podía protegerlos. Eso era algo que podía controlar. Pero no era así con todo, ¿verdad? Tomó un largo sorbo de café, y el sabor amargo le produjo un dolor familiar en el pecho. Los recuerdos tenían la costumbre de aflorar sigilosamente. No podía escapar de ellos. No cuando el silencio era demasiado ensordecedor. No cuando la quietud traía el pasado de vuelta a su mente. Daniel Hall. El nombre resonaba en sus pensamientos como un fantasma que se negaba a desvanecerse. Ethan cerró los ojos, intentando apartarlo, pero ya era demasiado tarde. Podía ver el rostro de Daniel con la misma claridad con la que veía a los dos cachorros durmiendo frente al fuego. Ese rostro, esa mandíbula afilada, esos penetrantes ojos azules y esa sonrisa contagiosa que hacía que todo pareciera que iba a estar bien. Ethan se recostó en la silla, con la mirada fija en el fuego. Pero su mente estaba lejos, de vuelta en el desierto, de vuelta en Afganistán. Aún podía oler el calor de la arena, el aire denso y opresivo que parecía que podía engullirlo. Podía oír el crepitar de los disparos, el rugido de los motores, el silbido de los misiles sobrevolando. Todo volvió a su mente. Era una noche como cualquier otra, o eso parecía. Estaban en una patrulla de rutina, de las que habían hecho miles de veces. Daniel estaba con él, por supuesto, su compañero en todo, un hermano de armas. El vínculo que los unía no se había forjado solo en el fragor de la batalla. Era algo más profundo, algo tácito. Habían compartido comidas, historias, miedos, todo lo que hacen los soldados cuando no saben si habrá un mañana. Pero esa noche fue diferente. Hubo una emboscada. Un tiroteo surgió de las sombras y todo se fue al traste en un instante. Las balas silbaban en el aire, rebotando en las paredes, y Ethan se vio arrojado al suelo por la fuerza de la explosión. Apenas podía ver, solo el caos de polvo y arena y el sonido de los latidos de su propio corazón en sus oídos. Los siguientes minutos le parecieron una eternidad. Estaba en piloto automático, reaccionando, moviéndose, disparando, arrastrándose. Su entrenamiento tomó el control, pero eso no lo hizo sentir menos humano. Daniel estaba allí con él, luchando a su lado, como siempre lo hacían. Despejaron el edificio, avanzaron. Ethan le cubría las espaldas a Daniel, y Daniel a él. Así había sido siempre, hasta que dejó de serlo.
Todo sucedió muy rápido. Un segundo antes, Daniel estaba a su lado, cubriendo su huida, dando órdenes como el líder que siempre fue. Al segundo siguiente, había desaparecido. Un destello rojo, la explosión y luego el silencio. Ethan cayó al suelo antes incluso de darse cuenta de lo que ocurría. Se arrastró hasta el lado de Daniel, con el corazón latiéndole con fuerza. La explosión había lanzado a Daniel hacia atrás, y la sangre en el suelo era demasiada. Demasiada para que alguien pudiera sobrevivir. Las manos de Ethan temblaban mientras intentaba detener la hemorragia, intentaba hacer algo, cualquier cosa para salvarlo. Pero era demasiado tarde. Daniel había muerto antes de que pudiera pronunciar palabra. Ese fue el momento en que todo cambió. Ethan había arrastrado el cuerpo de Daniel, con las manos empapadas en sangre, y aún podía oír el eco de su propia voz, gritando, suplicando, intentando conseguir ayuda. Pero al final, ninguna ayuda pudo devolverle la vida a Daniel. Había sido entrenado para esto. Había sido preparado para afrontar la muerte, para lidiar con las consecuencias. Pero nada en su entrenamiento lo había preparado para la culpa que lo abrumaba esa noche. No había podido salvar a Daniel. Le había fallado. Se suponía que debías estar ahí, Ethan. Se suponía que debía salvarlo. Ese pensamiento lo había perseguido hasta Estados Unidos, aferrándose a él como una sombra que nunca lo abandonaba. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Daniel estaba allí. Cada vez que pasaba frente a un espejo, podía ver la mirada en los ojos de Daniel, la que decía, está bien. Confío en ti. Y cada vez que Ethan intentaba alejar ese recuerdo, solo se hacía más fuerte, más intenso. No es tu culpa, se decía a sí mismo. Pero no sirvió de nada. Nada sirvió. Ethan apretó la taza con fuerza al dejarla sobre la mesa, con la respiración entrecortada. La culpa siempre estaba ahí, carcomiéndolo por dentro. Pensó que mudarse a Vermont le ayudaría. Pensó que el aislamiento le daría la paz que necesitaba, pero no había sido así. No había escapatoria. En realidad, no. Volvió a mirar a los cachorros, cuyas respiraciones suaves y constantes dormían. Habían sobrevivido al frío igual que Daniel había sobrevivido a todas esas veces que estuvieron juntos allí. Pero incluso los más fuertes solo sobreviven un tiempo antes de que el peso de todo lo que llevan empiece a quebrarlos. Ethan se inclinó y acarició suavemente el pelaje de As. El perro se movió un poco, pero no se despertó. El calor del cachorro bajo sus dedos era un consuelo, un pequeño y frágil hilo que lo mantenía anclado al aquí y ahora. No sabía si alguna vez podría perdonarse por haberle fallado a Daniel. Pero tal vez, solo tal vez, podría compensarlo protegiendo a estos dos. Dándoles algo que pudiera controlar, algo por lo que valiera la pena luchar. La culpa no desapareció. Nunca lo haría. Pero en ese momento, Ethan se dio cuenta de algo importante. No tenía que cargar con ella solo. Ya no. Los cachorros lo habían encontrado, y por primera vez en años, sintió que tal vez podría empezar a sanar, paso a paso. El fuego volvió a crepitar y, por un instante, Ethan se permitió respirar hondo, sintiendo el calor de las llamas llenar sus pulmones. La nieve había dejado de caer afuera y la tormenta que había rugido en su corazón durante tanto tiempo pareció apaciguarse, aunque solo un poco. Quizás mañana sería mejor. Quizás pasado mañana también. Pero por esta noche, este momento, este pequeño y tranquilo instante, era suficiente. La casa de Margaret Hale se alzaba a las afueras del pueblo, escondida entre dos imponentes robles que parecían centinelas silenciosos. La casa era pequeña, modesta y algo desgastada por los años, pero tenía un cierto encanto sereno. No era el tipo de casa que uno encontraría en un anuncio inmobiliario de lujo. No había extensos jardines, ni setos perfectamente recortados, solo el tipo de lugar que susurraba una vida vivida con sencillez, una vida llena de pequeños momentos, amor silencioso y, a veces, pérdidas insoportables. Era temprano por la mañana cuando Margaret despertó, la luz exterior era suave y gris, como siempre en invierno. Se incorporó en la cama, con las articulaciones entumecidas por el frío, y cogió la fotografía enmarcada de la mesilla.
Era la foto de un joven alto, de ojos oscuros y una amplia sonrisa que iluminaba cualquier lugar, su hijo, Daniel Hale, cuando tenía apenas 22 años, justo antes de partir a su última misión. Su sonrisa era la misma en todas las fotos. Esa sonrisa que hacía que todos a su alrededor se sintieran la persona más importante del mundo. La misma sonrisa que la había hecho sentir que nada en el mundo podría hacerle daño. Pero el mundo tenía la costumbre de arrebatar cosas, y se había llevado a Daniel. Margaret cerró los ojos, apretando la foto contra su pecho. No tenía que recordar el día en que llegó la carta. Sentía su peso cada vez que pensaba en él. El telegrama, las palabras oficiales que decían que su hijo había muerto en acto de servicio, las palabras que lo cambiaron todo. Aún sentía el entumecimiento, la incredulidad. ¿Cómo podían estar tan seguros? ¿Cómo podían decirle que su hijo, su Daniel, se había ido para siempre? Nunca volvería a oír su risa. Nunca volvería a ver su rostro. Nunca más lo oiría llamar la mamá. El dolor se había instalado en ella como un frío invierno que se negaba a derretirse. Pero Margaret era madre, y las madres encuentran la manera de seguir adelante. Lo había aprendido de su propia madre, que había vivido guerras, dificultades y pérdidas. Cuando su esposo falleció hace 5 años, Margaret pensó que el mundo se había acabado, pero no fue así. Ella lo había superado, y también superaría esto. Cada día, Margaret encontraba pequeñas maneras de honrar a Daniel. Pasaba las mañanas en la cocina, donde el aroma a café recién hecho y pan caliente inundaba la casa. Era el único consuelo que podía ofrecerse. Seguía con las mismas rutinas que ella y Daniel habían creado juntos antes de que él se marchara. Las mismas rutinas, solo que ahora se sentían vacías, como fantasmas de una vida que alguna vez conoció. En días como hoy, Margaret daba un largo paseo hasta el jardín trasero, donde crecía un joven abedul. Lo habían plantado pensando en Daniel justo antes de que se fuera. Él había cavado el hoyo, plantado el retoño y le había dicho: plantaré este árbol, mamá, para que siempre tengas algo vivo aquí cuando yo no esté. Eso fue lo último que le dijo antes de irse. El árbol aún era joven, pero se había fortalecido. Había sobrevivido a los duros inviernos, al igual que Margaret. El viento aullaba afuera, pero Margaret sentía una paz especial cada vez que se paraba junto a aquel árbol. Era como si Daniel aún estuviera allí, una parte de su vida que jamás se iría del todo. Puso la mano sobre la corteza áspera, sintiendo la textura bajo sus dedos. La vida de Margaret, aunque marcada por la pérdida, seguía llena de momentos de serenidad y gracia. Había algo sagrado en la forma en que el tiempo la había moldeado, suavizando los bordes afilados del dolor. Cada año, cuando la nieve se derretía, plantaba algo nuevo junto al abedul, símbolo de vida, de renovación. Este año, fue un puñado de violetas cuidadosamente elegidas para crecer bajo la sombra del árbol. Pero no era solo el jardín lo que la mantenía en pie. Margaret encontraba consuelo en las pequeñas conversaciones con los vecinos, en sus viajes semanales al mercado, donde charlaba con los tenderos y se cruzaba con la mirada de quienes aún recordaban a Daniel. A veces iba al restaurante del barrio, se sentaba junto a la ventana y observaba el mundo pasar. Su rutina se había convertido en un ritual, uno que le daba la fuerza para afrontar cada nuevo día. Nunca se había vuelto a casar tras la muerte de su marido. Había momentos, sobre todo en las noches tranquilas, en que la soledad la oprimía. Pero había aprendido a convivir con ella, a dejarla estar. Al fin y al cabo, no estaba realmente sola. Tenía sus recuerdos, tenía el jardín. Tenía el abedul. Una mañana, mientras Margaret lavaba los platos, sonó el timbre. Era un sonido inusual, uno que no oía a menudo. Abrió la puerta y se encontró con un hombre, vestido con un abrigo grueso para protegerse del frío, con el rostro curtido por el tiempo, pero aún con una mirada penetrante que la hizo detenerse. «Hola», dijo, con un atisbo de reconocimiento en la voz. «¿Es usted Margaret Hale?» Margaret asintió, pero su corazón dio un vuelco. Había algo familiar en él, algo que le trajo recuerdos. «Soy Ethan Cole», continuó el hombre. «Serví con su hijo, Daniel. Quería pasar a hablar con usted».
El corazón de Margaret latió con fuerza en su pecho. Isen Cole. El nombre fue como una chispa en la oscuridad, iluminando una parte de la vida de su hijo que desconocía. Siento haber venido así, dijo Isen, con la voz teñida de arrepentimiento. Pero sentí que debía saberlo. Daniel era un buen hombre, un buen soldado. Me salvó la vida, señora Hall, muchísimas veces. Margaret se quedó allí, atónita. Había oído las palabras, murió como un héroe. Pero esas palabras no eran nada comparadas con oírlas de alguien que había estado allí con él. No esperaba sentir nada parecido. Pero oír hablar de la valentía de Daniel, oír hablar del hombre en que se había convertido su hijo, fue como un bálsamo para una herida que no sabía que aún existía. Invitó a Isen a pasar y hablaron durante horas. Isen compartió historias de Daniel, historias que ella no había oído, historias de su risa, de su coraje, de los momentos en que realmente se había sentido vivo. Habló de sus misiones, del peligro que habían enfrentado y de cómo Daniel siempre se aseguraba de que su equipo estuviera a salvo, incluso si eso significaba ponerse en peligro. Las palabras de Isen hicieron que Daniel volviera a la vida para ella, aunque solo fuera por un instante. Pudo verlo, al joven que había enviado a la guerra, de una manera que no había podido verlo en años. No solo como su hijo, sino como un hombre que había marcado la diferencia en este mundo. Para cuando Isen se marchó, Margaret sintió una punzada de esperanza. No era un milagro, pero sí una paz serena. El legado de su hijo no se limitaba a los recuerdos que guardaba, sino que se centraba en las personas que lo habían conocido, en quienes habían visto al hombre en que se había convertido. Mientras veía a Isen alejarse en el coche, volvió la vista hacia el abedul. La nieve se había derretido y las violetas que había plantado comenzaban a florecer. Sonrió levemente al ver cómo el sol se filtraba entre las ramas. Quizás había vida más allá de la pérdida. Quizás, solo quizás, aún había esperanza. Y eso, Margaret comprendió, era suficiente. El frío seguía siendo intenso, pero Isen apenas lo notaba. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras parpadeantes sobre la cabaña, mientras que afuera, el mundo permanecía cubierto por una espesa capa de nieve. Isen estaba sentado junto a la ventana, con una taza humeante de café en la mano, contemplando el paisaje helado que se extendía más allá de los árboles. Era el tipo de invierno al que se había acostumbrado, de esos que hacen que todo parezca inmóvil, como si la tierra misma contuviera la respiración. A su alrededor yacían plácidamente sobre la alfombra junto al fuego, su respiración constante era el único sonido en la habitación. Isen había pasado las últimas semanas cuidándolos, pero en cierto modo, ellos habían hecho tanto por él. Podía sentir cómo el peso del pasado comenzaba a disiparse poco a poco a medida que los cachorros se fortalecían, sus travesuras juguetonas los sacaban de los rincones oscuros de su mente. Estaban vivos, y en su inocencia, le habían recordado que la vida aún tenía sentido incluso después de la guerra. Pero esa mañana, algo había cambiado. Había llegado una carta. Isen estaba sentado a la mesa, con el café enfriándose, cuando vio el sobre en el suelo junto a la puerta. Era sencillo, sin marcar, solo su nombre escrito con la misma letra precisa que recordaba de años atrás. Le temblaron las manos al recogerlo, sintiendo de inmediato el peso de la carta. Ya sabía de quién era. Era Mason Brooks, un nombre que Isen no había oído en más de una década. Mason había sido uno de los pocos soldados que quedaron en pie tras la desastrosa misión en la provincia de Helmond, la que había salido mal desde el principio. Los habían enviado a una operación de alto riesgo, pero todo se desmoronó en cuestión de horas. El enemigo los estaba esperando, y el tiroteo que siguió les costó casi todo el equipo. Isen había estado allí, en el fragor de la batalla, pero de alguna manera, por un giro del destino, había sobrevivido. Mason no. La carta era breve, apenas unas líneas, pero a Isen le impactó más que cualquier golpe que hubiera recibido en combate. Las palabras se le emborronaron al leerlas y tuvo que secarse los ojos antes de continuar. Isen, espero que esta carta te encuentre bien. No puedo creer que esté escribiendo esto, pero necesito decirte que eres el último que queda de esa misión. Fuiste el único que lo logró. No sé por qué tuviste que ser tú.
He pasado años preguntándome por qué. ¿Por qué tú? ¿Por qué no yo? He cargado con el peso de esa noche conmigo todos los días. Me he preguntado por qué yo lo logré y tú no. Necesito que sepas, Isen, que no fue tu culpa. Nada de eso fue tu culpa. Pero también sé que has estado cargando con ese peso durante mucho tiempo. Te escribo para decirte, para finalmente darte la verdad sobre lo que pasó esa noche. Nunca debiste haber sobrevivido a esa misión, y esa es la dura verdad. El enemigo había planeado que muriéramos allí. Estaban preparados. Pero tú, siempre estuviste destinado a luchar por algo más. Sigues vivo porque todavía hay algo por lo que luchar. El pasado se ha ido. Y Daniel y los demás, todos se han ido. Pero sigues aquí. No tengo respuestas para ti, amigo. Solo quiero que sepas que he pensado en ti todos estos años y espero que de alguna manera hayas encontrado la paz. Isen dejó caer la carta sobre la mesa, con la cabeza entre las palmas. Fue como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente, como un puñetazo en el estómago. La carta le trajo de vuelta todo. Daniel, los demás, el caos de la misión y el peso de la supervivencia. Pensó en las palabras de Mason, nunca estuviste destinado a sobrevivir. La frase se repetía una y otra vez en su mente. No tenía sentido. No le cuadraba. Habían sido soldados. Los habían entrenado para sobrevivir, para volver a casa. Pero Daniel no, y Mason tampoco. Y sin embargo, allí estaba, viviendo aún con el fantasma de una vida. Isen se levantó bruscamente, caminando de un lado a otro de la cabaña. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor mientras la tormenta arreciaba afuera. Podía sentir el aire volverse más denso, más pesado, mientras los recuerdos de la guerra volvían a aflorar. Era como si no pudiera respirar sin sentir el peso de aquellos hombres caídos sobre su pecho. Daniel, con su amplia sonrisa y su fe inquebrantable en la misión. Mason, que siempre había sido el práctico, el que mantenía a todos con los pies en la tierra. Ambos muertos, y él todavía aquí. La verdad que Mason había escrito era difícil de digerir. Isen no sabía cómo procesarla. Había sobrevivido a una misión que estaba destinada a matarlo. ¿Y para qué? Había pasado años tratando de encontrarle sentido, pero todas las respuestas estaban fuera de su alcance. Había pasado tanto tiempo culpándose a sí mismo, preguntándose por qué él era el que había regresado, por qué Daniel no lo había logrado, por qué tenía que cargar con el peso de las muertes de los demás. Pero ahí estaba, Mason diciéndole que no era su culpa, que nunca había sido su culpa. Pero ¿cómo podía Isen creer eso? ¿Cómo podía vivir sabiendo que su supervivencia había sido cuestión de azar, que había sido elegido para regresar a un mundo que no estaba preparado para él? Se acercó a la ventana y contempló el bosque nevado. El mundo exterior estaba en silencio, salvo por el aullido del viento. Se sentía tan vacío. Pero dentro de la cabaña, no estaba solo. A su alrededor estaban acurrucados junto al fuego, tranquilos, con los ojos cerrados y el cuerpo caliente. Él estaba allí con ellos. Ellos estaban allí con él. Quizás por eso debía luchar. Quizás por eso seguía vivo. Volvió a pensar en Daniel, en su rostro, su voz y su risa. La mano de Isen fue instintivamente a su bolsillo, donde aún colgaba su placa de identificación. El metal estaba frío, pero tenía un peso que le resultaba familiar. Era un recordatorio. Un recordatorio de quién era. Un recordatorio de quién había sido. El pasado se ha ido, murmuró en voz alta, casi para sí mismo. Pero sigo aquí, y necesito vivir. La verdad sobre la muerte era algo que Isen jamás comprendería del todo. No era algo que se pudiera resolver fácilmente y dejar atrás. No era una pregunta con una respuesta sencilla. Pero las palabras de Mason le habían dado algo, algo que había perdido por el camino, una oportunidad para liberarse de la culpa, una oportunidad para dejar de cargar con el peso de esas muertes. Quizás no de golpe, pero poco a poco. La carta le decía que Daniel se había ido, que Mason se había ido, y que él seguía aquí. Quizás era hora de aceptarlo. Quizás era hora de dejar de cuestionarlo,
de dejar de culparse y empezar a vivir por lo que aún tenía. Se acercó a los cachorros, agachándose para acariciar su suave pelaje. Sus ojos se abrieron brevemente y lo miraron con esa inocencia confiada que solo los perros pueden tener. Y en ese instante, Isen sintió un pequeño destello de paz. No lo era todo, pero era algo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso del pasado se aliviaba un poco. No tenía todas las respuestas, y tal vez nunca las tendría. Pero por ahora, en esta cabaña, con el fuego crepitando y los cachorros a sus pies, por fin podía respirar. Y eso, por hoy, era suficiente. La nieve finalmente había dejado de caer, cubriendo el mundo exterior con un suave y silencioso silencio. Isen se sentó junto a la ventana de la cabaña, contemplando el bosque inmóvil. Los árboles se erguían como centinelas, sus ramas desnudas cargadas de nieve, cada uno aferrándose al pasado de una manera extrañamente familiar. Habían pasado días desde que leyó la carta de Mesen, y aunque el peso del pasado aún persistía, algo había cambiado en su interior. Tal vez fueron los cachorros. Tal vez fue el silencio de la cabaña. O tal vez fue la inesperada visita de Margaret Hale lo que despertó en él algo que no había sentido en años. Margaret estaba sentada en el sillón frente a él, tomando té, el vapor subiendo de la taza, sus manos firmes a pesar de los años transcurridos desde que su hijo Daniel partió a la guerra. Margaret se había invitado a sí misma al día siguiente de la breve visita de Isen al pueblo, afirmando que tenía una historia que contar que había guardado en su interior durante demasiado tiempo. Isen no sabía qué esperar. Pero la había recibido con los brazos abiertos, contento de tener compañía, aunque solo fuera por un rato. Daniel y yo plantamos ese árbol juntos, dijo con voz suave pero firme. Miró por la ventana el abedul a lo lejos, erguido y orgulloso a pesar del peso del frío invernal. Fue el verano antes de que se fuera a Afganistán. Dijo que quería dejar algo atrás, algo que creciera mucho después de su partida. Isen siguió su mirada, sus ojos se detuvieron en el árbol. El abedul había crecido fuerte desde la partida de Daniel, su esbelto tronco y sus delicadas ramas se elevaban como si también hubieran sobrevivido a la tormenta. El árbol se había convertido en un recuerdo vivo de Daniel, uno que perduraría mucho después de su partida. Margaret dejó su té sobre la mesa y se levantó lentamente, sus articulaciones crujiendo por los años, pero sus movimientos eran deliberados, incluso gráciles. Caminó hacia la ventana, sin apartar la vista del árbol. Colocó una mano en el cristal como si quisiera tocarlo. Lo plantamos juntos porque él quería que yo tuviera algo para recordarlo. Algo que me lo recordara cada año, sin importar lo lejos que estuviera, continuó, con la voz teñida de una mezcla de nostalgia y tristeza. Y ahora, cada vez que estoy aquí, pienso en él. Pienso en el niño que fue, el niño que crié, y el hombre en que se convirtió. Isen la observó, sin saber cómo responder. No estaba acostumbrado a hablar del pasado, especialmente cuando se trataba de Daniel. La culpa aún persistía como una sombra, siempre presente, siempre al acecho. Claro, Margaret no parecía abrumada por la culpa. Simplemente estaba contando una historia, honrando la memoria de su hijo de una manera que le parecía correcta, una manera que tenía sentido. Daniel siempre estaba lleno de vida, dijo ella, con una leve sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. Amaba la naturaleza. Amaba estar al aire libre. Por eso insistió en plantar el árbol conmigo. Quería dejar un pedacito de sí mismo aquí, en este jardín. Decía que el árbol no sobreviviría a los dos. A Isen se le encogió el pecho al oír esas palabras. Casi podía oír la voz de Daniel en su mente, clara y nítida, como si estuviera allí con ellos. El árbol no sobreviviría a los dos. Una frase sencilla, pero cargada de significado. Margaret se giró hacia él, con la mirada más tierna. Nunca se lo he contado a nadie, pero creo que Daniel siempre lo supo. Creo que sabía que no volvería. No le tenía miedo. Lo había aceptado mucho antes que nosotros. Isen tragó saliva con dificultad, con la garganta anudada. Él querría que lo recordaras, pero que vivieras, que lo honraras viviendo. Isen sintió una oleada de emoción en el pecho.
Se quedó sin palabras por un instante, y por primera vez en años, no lo necesitó. Miró a Margaret, quien había vivido la peor clase de pérdida. Y sin embargo, allí estaba ella, aún de pie, aún viva, aún encontrando sentido en las pequeñas cosas. Le sonrió con dulzura, con la mano apoyada en la corteza del árbol. Este árbol, este jardín, esta casa, todo forma parte de Daniel. Forma parte de lo que dejó atrás. Y así como este árbol crece, nosotros también podemos. Podemos crecer a partir de lo que hemos perdido. Podemos tomar lo que hemos aprendido y usarlo para crecer, para seguir adelante. Ethan sintió que algo cambiaba dentro de él. Un cambio pequeño pero significativo. Había cargado con el peso de la muerte de Daniel durante tanto tiempo. Pero Margaret tenía razón. Tenía que dejar ir la culpa. Tenía que honrar a Daniel siguiendo adelante, creciendo igual que el árbol. Mientras estaban juntos en la nieve, con el viento meciendo suavemente las ramas del abedul, Ethan se dio cuenta de que Margaret le había hecho un regalo de comprensión, un regalo de paz. Y en ese instante, de pie junto a ella, sintió que un peso se le quitaba de encima. No había desaparecido del todo, pero por primera vez en años, sintió que podía respirar de nuevo. Podemos crecer, murmuró, más para sí mismo que para ella. Margaret asintió con una dulce sonrisa. Sí, podemos. Ethan se quedó allí un momento, mirando el árbol y luego a la mujer que había amado tanto a su hijo. Era extraño, pensó, cómo la vida podía quitarnos tanto y, sin embargo, al final nos devolvía algo. Una oportunidad para sanar. Una oportunidad para vivir. Gracias, Margaret, dijo Ethan en voz baja. Ella extendió la mano y le dio una palmadita en el brazo, con voz firme. No tienes que darme las gracias, Ethan. A veces solo necesitamos que alguien nos recuerde de lo que somos capaces. Y mientras permanecían juntos en el frío, observando cómo el abedul se mecía suavemente con el viento, Ethan comprendió que la vida, al igual que el árbol, seguiría creciendo sin importar las tormentas que se avecinaran. Y tal vez, solo tal vez, por fin estaba listo para aceptar ese crecimiento. Ethan estaba junto a la ventana, mirando el bosque cubierto de nieve. La tormenta había pasado, pero sus vestigios aún se aferraban al mundo como una pesada manta. Los inviernos de Vermont tenían la particularidad de hacer que todo pareciera inmóvil, como si el tiempo mismo se ralentizara bajo el peso del frío. La cabaña estaba silenciosa, salvo por el crepitar del fuego en la chimenea y el ocasional arrastrar de patas mientras As y Trevor jugaban junto a la estufa. Sus pequeños cuerpos contrastaban fuertemente con el paisaje agreste del exterior y en su energía, Ethan encontraba un extraño consuelo. Habían pasado algunas semanas desde la conversación de Ethan con Margaret Hale. Sus palabras aún resonaban en su mente, podemos crecer. La había oído, pero comprender realmente lo que quería decir había sido otra historia. Había pasado años enterrado en la culpa de la supervivencia, convencido de que de alguna manera no era digno de vivir después de todo lo que había visto, hecho y perdido. La guerra le había arrebatado pedazos, y aunque los años habían pasado, esos pedazos nunca habían regresado del todo. Sin embargo, había algo en los cachorros que lo había transformado. As y Trevor, estas dos pequeñas criaturas le habían dado algo que no se había dado cuenta de que necesitaba. Un recordatorio de que la vida aún podía tener sentido. Dependían de él. Y en esa dependencia, comenzó a ver que tal vez, solo tal vez, él también podría volver a depender de la vida. Pero no fueron solo los cachorros los que comenzaron a cambiarlo. Fueron los momentos de tranquilidad, aquellos en los que se quedaba afuera mirando el abedul que Daniel había plantado antes de irse a la guerra. Ese árbol, ahora alto y robusto, había llegado a representar mucho más que el recuerdo de un hijo. Era un símbolo de resiliencia. Hoy, cuando Ethan salió al aire frío, notó la quietud del bosque que lo rodeaba. La nieve que lo cubría todo parecía un lienzo perfecto e intacto. Se dirigió hacia el abedul, sus botas crujiendo en la nieve al caminar. Era un ritual ahora. Este tiempo lo pasaba con el árbol. Cada visita era un momento de tranquilidad, un tiempo en el que podía estar a solas con sus pensamientos y recuerdos sin que el ruido del mundo lo interrumpiera.
El abedul se mantenía erguido, con sus ramas extendiéndose hacia arriba como brazos que intentaban abrazar el cielo. La corteza era áspera al tacto, pero se sentía viva, como si se aferrara a algo más profundo que sus raíces en la tierra. Se agachó para quitar la nieve acumulada en la base del árbol. Al apartarla, algo le llamó la atención, algo pequeño y verde, apenas visible a través del manto blanco. Al principio pensó que no era más que una mala hierba, algo insignificante en la inmensidad del bosque. Pero al mirar más de cerca, sintió un vuelco en el corazón. Un pequeño brote había brotado de la tierra. Era delicado, frágil, y sin embargo allí estaba, luchando contra el suelo helado para abrirse camino hacia el sol. Isen se arrodilló, quitando la nieve restante alrededor del pequeño brote. Sus dedos temblaron ligeramente al tocar las diminutas hojas, que aún estaban fuertemente enrolladas, como si no estuvieran del todo listas para enfrentarse al mundo. Pero allí estaba, contra todo pronóstico, una nueva vida. Por un instante, Isen no pudo moverse. Se quedó mirando el brote, con la respiración entrecortada mientras procesaba lo que veía. Un nuevo comienzo. La idea lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Allí estaba, de pie frente a un árbol que había simbolizado gran parte de su dolor. Y ahora, justo en sus raíces, algo comenzaba de nuevo. Algo que había sido enterrado, olvidado y abandonado a la fría tierra había encontrado la manera de abrirse paso. El suelo, que una vez le había parecido tan frío e inflexible, era ahora lo que nutría la nueva vida. Isen no recordaba la última vez que había sentido algo así. Una sensación de esperanza, de posibilidad, de vida que no le había sido arrebatada. La guerra le había enseñado que la vida era frágil, que podía extinguirse en un instante. Pero allí, de pie, observando cómo ese pequeño brote se extendía hacia arriba, Isen comprendió algo fundamental. Incluso las condiciones más duras podían dar origen a algo nuevo. Se sentó junto al árbol, con la espalda apoyada en el tronco, el frío de la nieve se le colaba por los pantalones, pero de alguna manera no le importaba. El viento había amainado, dejando solo el suave susurro de los árboles a su alrededor. Isen cerró los ojos un instante, dejando que el silencio lo envolviera. La culpa que lo había perseguido como una sombra durante años pareció disminuir un poco. El peso en su pecho, el que le había impedido respirar con normalidad, se sintió algo más ligero. El mundo tenía una forma de recordártelo, ¿verdad? Tenía una forma de mostrarte que incluso cuando creías que todo estaba muerto y perdido, algo nuevo podía crecer. Solo tenías que darle tiempo. Tenías que permitir que sucediera. Isen pensó en Daniel, en su sacrificio, en cómo nunca había tenido la oportunidad de ver el árbol que habían plantado juntos. Pensó en todos los hombres que había perdido, los que nunca llegarían a ver la vida que seguía desarrollándose. Pero tal vez, solo tal vez, ellos también habían plantado algo. Tal vez dejaron atrás algo que aún podía crecer, que aún podía perdurar de maneras que no se podían ver de inmediato. Así corrieron hacia él, dejando huellas en la nieve con sus patitas. Isen sonrió con ternura mientras lo rodeaban, meneando la cola con entusiasmo. Se habían convertido en su nueva familia, su nuevo propósito. Mientras lo acariciaban, Isen extendió la mano para mimarlos, recorriendo su suave pelaje. Me encontraron, ¿verdad?, murmuró, más para sí mismo que para ellos. Los cachorros ladraron alegremente, sin comprender el peso de sus palabras, pero sintiendo el amor en su tacto. Por primera vez en años, Isen no se sentía completamente solo. No se sentía ahogado en los recuerdos del pasado. Por primera vez, sintió que finalmente podía respirar. Volvió a mirar el pequeño brote junto al abedul. Aún era pequeño, frágil, pero estaba allí, creciendo en el lugar más inesperado. Y para Isen, eso era suficiente. El árbol había crecido, los cachorros lo habían encontrado y tal vez, solo tal vez, él también había encontrado finalmente su camino de regreso. En ese instante, rodeado por la quietud del bosque, Isen comprendió que la vida no se trataba de esperar a que las cosas sucedieran, sino de abrirles espacio. Abrir espacio para crecer, incluso en las circunstancias más frías y duras.
Cuando la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y delicada esta vez, Isen se puso de pie, sacudiéndose la nieve de los pantalones. Miró al abedul por última vez, luego al pequeño brote, y susurró, «Lo lograrás, igual que todos nosotros». Y por primera vez en mucho tiempo, Isen lo creyó. Se irguió, sabiendo que incluso los inviernos más oscuros finalmente daban paso a la primavera, y tal vez, solo tal vez, él estaba listo para florecer de nuevo. La cabaña estaba en silencio, salvo por el crepitar del fuego y el ocasional movimiento de patas mientras As y Trevor dormían profundamente junto a la chimenea. Isen estaba sentado en el sillón, con la mirada fija en las llamas que danzaban en la estufa. Afuera era oscura, pero adentro el calor del fuego llenaba la habitación, haciendo que el silencio resultara casi reconfortante. Habían pasado algunos días desde que encontró el pequeño brote creciendo bajo el abedul, y aunque el invierno aún mantenía al mundo bajo su gélido dominio, algo había cambiado en Isen. Era difícil precisar cuándo había comenzado exactamente este cambio en él. Quizás fue la forma en que había mirado el árbol, la forma en que había logrado crecer contra todo pronóstico. Quizás fueron los cachorros, su amor incondicional y su dependencia de él, enseñándole que incluso en las condiciones más adversas, podía haber vida. Pero lo más probable es que hubiera comenzado en el momento en que Margaret Hale le recordó algo que había olvidado. El perdón no siempre se trata de lo que otros hacen por ti, Isen. A veces, lo más difícil es perdonarse a uno mismo. Sus palabras se le quedaron grabadas, resonando en su mente mucho después de que ella se marchara de su cabaña. No eran palabras que esperara oír, no de alguien que había sufrido tanto. Pero Margaret, con su serena sabiduría, las pronunció con tal convicción que lo dejaron paralizado. Isen siempre había pensado que el perdón era algo que se buscaba en los demás, que si alguien te hacía daño, tenías que esperar a que se disculpara para arreglar las cosas. Así funcionaba en su mente. Nunca se le había ocurrido que el perdón pudiera venir de dentro, que tal vez necesitara concederse esa gracia a sí mismo. Pero ahora, sentado en el silencio de su cabaña, con el peso de su pasado abrumándolo, se dio cuenta de lo ciertas que eran sus palabras. Sus pensamientos volvieron a aquella noche en Afganistán, al momento en que Daniel Hale se perdió. Isen había intentado salvarlo. Había hecho todo lo posible, y aún así Daniel había muerto. La culpa lo había atormentado desde entonces, una sombra que lo seguía a donde quiera que iba. No se trataba solo de la misión, del tiroteo o de la decisión que finalmente le había costado la vida a Daniel. Era el hecho de que él había sido el único que había sobrevivido cuando tantos otros habían caído. Había sobrevivido cuando ellos no, y eso, pensó, era lo peor. Lo habían entrenado para sobrevivir, para resistir. Pero la supervivencia tenía un precio, y ese precio había sido su paz mental, su capacidad de vivir sin el peso constante de la culpa que lo aplastaba. Cada día había sido una batalla, y había pensado que si seguía adelante, si seguía trabajando, si seguía superando el dolor, eventualmente encontraría la manera de olvidar. Pero no fue así. El pasado no desapareció. Persistió como el frío que se negaba a abandonar la cabaña en invierno. Isen dejó escapar un largo y lento suspiro. El fuego frente a él crepitó, su calor lo trajo de vuelta al presente. Bajó la mano, rozando el suave pelaje de As. El perro se movió, mirándolo con esos ojos confiados. Y por un breve instante, Isen vio algo en As que le faltaba en sí mismo, el perdón. El perro no guardaba rencor. A As no le importaba el pasado. No le importaban los errores que Isen había cometido. Simplemente estaba allí con Isen, en el presente. Quizás así empieza todo, pensó Isen. El perdón no consiste en justificar el pasado ni en buscar razones para lo que hiciste. Consiste simplemente en estar presente y soltar la carga que te oprime. Sus ojos se posaron en la ventana, donde la nieve había comenzado a caer de nuevo, ligera y suave. El mundo exterior estaba tranquilo, incluso apacible. Era difícil creer que hacía solo unos días la tormenta había azotado con furia, sacudiéndolo todo hasta sus cimientos. Ahora reinaba la calma. La tormenta había pasado, dejando tras de sí una serenidad que solo llegaba después de que lo peor hubiera pasado.
Isen se dio cuenta de que, en cierto modo, su viaje se parecía mucho a la tormenta. Había luchado contra los vientos de culpa y dolor durante tanto tiempo, creyendo que si tan solo resistía, finalmente encontraría la paz. Pero la paz no llegó resistiendo. Llegó aceptando. Dejando pasar la tormenta, dejando que la nieve se asentara y permitiéndose sanar. Se levantó de la silla y se acercó a la ventana, presionando suavemente los dedos contra el frío cristal. Afuera, el abedul se alzaba majestuoso, sus ramas meciéndose suavemente con la brisa. Lo había visto crecer durante los últimos meses, su tronco, antes delgado, ahora era fuerte, resistente, igual que él. Lo había observado en cada estación, en cada tormenta. Y ahora, con la nieve cayendo silenciosamente a su alrededor, permanecía erguida como un recordatorio. Un recordatorio de que incluso después del invierno más crudo, la vida puede resurgir. Isen se apartó de la ventana, y su mirada se posó de nuevo en los cachorros. A su alrededor estaban acurrucados juntos, sus cuerpos pegados buscando calor, su respiración suave y constante. Isen sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. Había sobrevivido a la tormenta, igual que el abedul, igual que los cachorros. Había superado lo peor, y ahora era el momento de encontrar la paz. No iba a ser fácil, pero Margaret tenía razón. El perdón no se trataba de esperar a que alguien más lo concediera. Se trataba de concedérselo a uno mismo. Isen se recostó lentamente en su silla, su mente ya no nublada por los fantasmas del pasado. El peso en su pecho seguía ahí, pero no era tan pesado como antes. La culpa no había desaparecido por completo, pero ya no tenía por qué definirlo. Lo había superado. Lo había soportado, sí, pero ahora era el momento de vivir para algo más. Era hora de vivir para el futuro, para los pequeños momentos de alegría, para el calor del fuego y para el amor de dos cachorros que le habían devuelto la vida. Por primera vez en años, Isen sintió que respiraba de verdad. Ya no solo existía, sino que vivía. Y por eso, estaba agradecido. La tormenta había pasado, y con ella la culpa. Era hora de empezar de nuevo, de perdonarse a sí mismo, de crecer. Con un suspiro silencioso, Isen cerró los ojos, dejando que la paz del momento lo invadiera. Aún le quedaba un largo camino por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que no lo recorría solo. Mañana despertaría a un nuevo día, y eso, pensó, era suficiente. Era una fresca mañana de sábado cuando Isen se encontró en el jardín con Margaret Hill. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, proyectando una suave luz dorada que hacía brillar el suelo nevado como diamantes. El aire estaba quieto, apacible, ese silencio que solo llega después de que lo peor de la tormenta ha pasado. Por primera vez en años, Isen sintió que podía respirar sin el peso del pasado que lo oprimía. A su alrededor ya estaban en el patio, dejando huellas en la nieve mientras corrían en círculos, ladrando alegremente. Su energía juguetona era contagiosa, y Isen no pudo evitar sonreír. Estaban llenos de vida, llenos de esperanza. Y por primera vez en mucho tiempo, Isen se encontró sintiendo lo mismo. Los cachorros lo habían cambiado, lo habían devuelto a la vida de una manera que nunca creyó posible. Isen miró a Margaret, que estaba agachada junto al abedul que Daniel había plantado años atrás. Con cuidado, quitaba la nieve de la base del árbol, con movimientos lentos pero firmes. El abedul había crecido con el paso de los meses, su corteza lisa y plateada, sus ramas fuertes y robustas. Verlo le recordó a Isen todo lo que había vivido y todo lo que aún le quedaba por delante. Margaret se puso de pie, se sacudió las manos en los vaqueros y se giró hacia él con una sonrisa. Es difícil creer lo mucho que ha crecido este árbol, dijo en voz baja, con la voz cargada del peso de años de amor y pérdida. Cuando lo plantamos, no pensé que sobreviviría al invierno, pero aquí está, fuerte y erguido. Isen asintió, sus ojos se movieron del árbol a Margaret. Había pasado tantos años huyendo del pasado, de los recuerdos de la guerra y la pérdida, que había olvidado lo que se sentía al quedarse quieto y observar el crecimiento de algo. Ver florecer el abedul era como observar su propio proceso de sanación. Algo lento, constante y, con el tiempo, inevitable.
Margaret señaló el jardín, un pequeño terreno a la sombra del abedul. Pensaba que podríamos plantar algunas flores nuevas hoy, dijo, con los ojos brillando con una energía serena. Algo para alegrar el lugar. Isen la miró, sin entender a qué se refería. Pero algo en su expresión le hizo sentir que aquello era importante. Importante para él tanto como para ella. ¿Como un jardín?, preguntó, con la voz ronca por la falta de uso. Exacto, respondió ella. Un jardín, un lugar para crecer, para cosas nuevas. No se trata solo de las flores, Isen. Se trata de lo que cultivamos dentro de nosotros mismos. Sus palabras le impactaron más de lo que esperaba. Tenía razón. Había pasado tanto tiempo curando sus heridas, enterrándolas en lo más profundo de su ser, que había olvidado lo que significaba volver a crecer. Pero Margaret había encontrado la manera de seguir creciendo incluso después de todo lo que había perdido. Y tal vez, solo tal vez, él también podría hacerlo. Margaret le entregó una paleta y juntos se arrodillaron en la nieve. Isen sintió una extraña paz mientras cavaba en la tierra fría desmoronándose entre sus dedos. Era la primera vez en años que no pensaba en el pasado, en la guerra, en los hombres que había perdido, en los errores que había cometido. Por primera vez en mucho tiempo, simplemente estaba allí, con Margaret, con los cachorros, con el jardín. La miró, observándola mientras plantaba con cuidado la primera flor. ¿Cómo lo haces, Margaret?, preguntó en voz baja. ¿Cómo sigues adelante después de todo esto? Margaret hizo una pausa, con las manos apoyadas en la tierra. Respiró hondo antes de responder. Sigues adelante porque tienes que hacerlo. La vida no se detiene, Isen. Nunca se detiene, ni siquiera cuando deseamos que lo hiciera. Y puedes dejar que te aplaste o puedes dejar que te enseñe a vivir de nuevo. Pero tienes que elegir. Sus palabras resonaron en él. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de esperanza. Había pasado gran parte de su vida sumido en el dolor, en la culpa, en el peso de las cosas que no podía cambiar. Pero tal vez, solo tal vez, ya no tenía que cargar con todo eso. Tal vez había espacio dentro de él para algo más, para crecer, para sanar. Mientras seguían plantando, Isen se encontró hablando, sus palabras fluían con más facilidad que en años. Le contó a Margaret las cosas que lo atormentaban, los rostros de los hombres que había perdido, la culpa que lo había mantenido despierto por las noches. Habló de Daniel, del amigo al que no había podido salvar, y del peso de esa pérdida que lo había consumido durante tanto tiempo. Y por primera vez, Margaret no lo interrumpió. Simplemente escuchó. Escuchó como solo alguien que había experimentado una pérdida podía hacerlo. En silencio, con paciencia, sin juzgar. Cuando terminó, hubo un largo silencio entre ellos. Isen se sintió expuesto, vulnerable, como si hubiera compartido demasiado. Pero Margaret no parecía incómoda. Simplemente asintió, con los ojos llenos de comprensión. No estás solo, Isen, dijo en voz baja. Ninguno de nosotros lo es. Todos hemos perdido algo y todos estamos tratando de encontrar la manera de sanar. Pero la sanación lleva tiempo y, a veces, requiere la ayuda de quienes nos rodean. Isen la miró, sus ojos encontrándose con los de ella. Había en Margaret una fuerza que no había notado antes, una resiliencia inquebrantable, un coraje silencioso que provenía de haber vivido el dolor y haber salido adelante. Había perdido tanto. Sin embargo, seguía allí, plantando flores, cultivando la vida a pesar de todo lo que le habían arrebatado. Tragó saliva con dificultad, sintiendo que algo cambiaba en su interior. Tal vez ella tenía razón. Tal vez no tenía que cargar con todo. Tal vez, por una vez, podía dejar de huir del pasado y empezar a vivir el presente. El jardín que estaban creando no era solo para flores. También era para él. Un lugar para crecer, un lugar para sanar. Mientras el sol descendía en el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre el jardín, Isen se puso de pie, secándose las manos en los pantalones. Observó el pequeño trozo de tierra que habían preparado juntos, las flores ya plantadas y la tierra cuidadosamente dispuesta. El jardín era pequeño,
pero se sentía importante. Se sentía como el comienzo de algo nuevo. Margaret estaba a su lado, con la mirada fija en las flores. Hemos creado algo hermoso, ¿verdad?, dijo con voz suave pero llena de orgullo. Isen asintió, una leve sonrisa asomando en sus labios. Sí, lo hemos hecho, dijo con voz firme por primera vez en mucho tiempo. Permanecieron allí un momento, uno al lado del otro, contemplando el jardín. Los cachorros corrían a su alrededor, sus ladridos juguetones llenaban el aire. Y por un instante, todo se sintió bien. Todo se sintió posible. El dolor, la culpa, la tristeza, seguían ahí, pero ya no tenían por qué definirlo. Podía elegir crecer. Podía elegir sanar. Y con la tranquila fortaleza de Margaret y el amor de los cachorros, tal vez finalmente podría empezar de nuevo. El viento agitó las ramas del abedul, y Isen cerró los ojos, dejando que el momento lo inundara. La tormenta había pasado, y el mundo seguía ahí, esperando que lo habitara. Por primera vez en años, Isen sintió atisbos de paz, de esperanza, y supo en el fondo que aún no había terminado de crecer. El sol de la mañana se abrió paso entre las nubes, proyectando una tenue luz dorada sobre el paisaje nevado. Dormán había permanecido en silencio durante semanas, el mundo exterior sumido en una quietud propia del invierno. Isen estaba de pie junto a la ventana de su cabaña, contemplando el abedul que se alzaba majestuoso a lo lejos. El árbol se había fortalecido, su tronco ahora grueso y robusto, y sus ramas se extendían hacia el cielo como si anhelaran algo superior. Parecía casi simbólico. El árbol había sobrevivido, igual que él. A su alrededor estaban tumbados sobre la alfombra frente a la estufa, acurrucados para resguardarse del frío. Su pelaje ya no estaba rígido por el frío, ni quebradizo por el hielo. Estaban sanos y fuertes, igual que el árbol. Y Isen también comenzaba a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, algo que se le había escapado durante años. No se había dado cuenta de cuánto había cambiado hasta que una mañana se despertó con el ladrido emocionado de As. Era un sonido que se había convertido en parte de su rutina diaria, de esos que no notas hasta que dejas de oír. Pero esa mañana, el ladrido lo llenó de algo inesperado. No era solo la emoción de los cachorros. Era un sentimiento que lo invadió, que surgió desde lo más profundo de su ser. Vida. La comprensión lo golpeó como una ola, y por un momento casi se sintió abrumado. No se había sentido realmente vivo en años, no de la forma en que se sentía ahora. Durante tanto tiempo, había vivido a la sombra de su pasado, atormentado por la culpa y la pérdida, atrapado en la creencia de que sobrevivir no era lo mismo que vivir. Pero los cachorros, el abedul, incluso las mañanas tranquilas en Vermont, todo a su alrededor había comenzado a insuflarle nueva vida. Supongo que no estoy tan muerto por dentro como pensaba, murmuró para sí mismo, medio divertido por la idea. A su alrededor se pusieron de pie de un salto, meneando la cola con entusiasmo mientras corrían hacia la puerta, ansiosos por salir. Verlos, con su energía y alegría desbordantes, hizo sonreír a Isen. Estaban vivos de una manera que le hacía querer vivir también. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de los pequeños momentos, de los que hacían que la vida valiera la pena. Se puso de pie y se estiró, sus articulaciones crujiendo por años de inactividad. Pero no le importó. No se había dado cuenta de lo rígido que se había vuelto hasta que los cachorros le habían enseñado a moverse de nuevo, a jugar. Agarró sus correas y salió, el aire frío le helaba la piel. Pero no importaba. El mundo se sentía diferente hoy. Se sentía más vivo. La nieve crujía bajo sus botas mientras caminaban hacia el abedul. A su alrededor corrían delante, sus patas dejando profundas huellas en la nieve. El mundo a su alrededor estaba quieto y silencioso, pero sentía como si todo estuviera despertando. El abedul estaba vivo, sus ramas se mecían suavemente con la brisa, sus raíces se hundían profundamente en la tierra, haciéndose más fuertes cada día. Isen se detuvo un momento, simplemente allí de pie, absorbiendo todo. Sintió el aire frío llenar sus pulmones, el silencio del mundo envolviéndolo. El peso de su pasado, la culpa, el dolor, la pérdida, seguían ahí, acechando justo debajo de la superficie.
Pero hoy, no sentía que lo controlaran. Hoy, sentía que tenía espacio para respirar, espacio para vivir. Mientras observaba a Sir Trevor jugar alrededor de la base del árbol, se dio cuenta de algo más. La vida no se trataba solo de los grandes momentos. No se trataba solo de sobrevivir a las tormentas o las batallas. Se trataba de esos pequeños momentos, los que te hacían sentir que estabas viviendo de verdad. Era el sonido del ladrido de As, el meneo de la cola de Trevor, la forma en que el sol tocaba la nieve e iluminaba todo. Se volvió hacia los cachorros, con el corazón rebosante de gratitud. Le habían mostrado lo que significaba vivir de nuevo. Le habían recordado la simple alegría de estar en el momento, de no preocuparse por el pasado ni por el futuro, simplemente ser. Se inclinó para acariciar a As, rozando con la mano el espeso pelaje del perro. As lo miró con esos ojos grandes y confiados, y por un instante, Isen vio algo en él, algo que lo hizo sentir menos solo. Era la forma en que As lo miraba, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si creyera en él sin dudarlo. Era la misma mirada que Trevor le dedicó cuando le dio un suave empujón en la mano para que la rascara. Era incondicional. Isen rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Supongo que todos estamos tratando de salir adelante, amigo. Los cachorros ladraron en respuesta, como si estuvieran de acuerdo con él. Isen se puso de pie, sintiéndose más ligero que en años. Miró hacia la cabaña, luego hacia el abedul. Había pasado tantos años atrapado en el pasado, convencido de que su supervivencia había sido pura suerte, que no merecía nada bueno. Pero ahora, mientras miraba el árbol, a los cachorros, a la vida que lo rodeaba, se dio cuenta de algo importante. Él merecía vivir. Merecía disfrutar de las pequeñas alegrías que la vida le ofrecía, las mañanas tranquilas, la compañía de los cachorros, la oportunidad de sentarse junto al fuego y contemplar la nieve caer. No tenía por qué estar definido por su pasado. No tenía por qué cargar con el peso de sus errores para siempre. Podía elegir vivir. Y hoy, precisamente, eso era lo que elegía. Las palabras de Margaret resonaron de nuevo en su mente: puedes dejar que te destruya o puedes dejar que te enseñe a vivir de nuevo. Isen había elegido vivir. Había elegido aprender, sanar, disfrutar de los pequeños momentos que hacían que la vida valiera la pena. Se arrodilló y llamó a los cachorros, que inmediatamente corrieron hacia él, contagiándose de su energía. Lo acariciaron con el hocico, sus cuerpecitos cálidos contra el aire frío. Sonrió, con el corazón rebosante de alegría. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estuviera simplemente actuando por inercia. Se sentía vivo. Se sentía completo. Mientras caminaban de regreso a la cabaña, con los cachorros retozando delante, Isen no pudo evitar pensar en cuánto había cambiado todo en tan poco tiempo. Había venido buscando soledad, buscando escapar de los fantasmas que lo atormentaban. Pero en la tranquilidad de los bosques de Vermont, en presencia del abedul, en compañía de Sir Trevor, había encontrado algo más. El valor para vivir de nuevo. Se dio cuenta de que la vida no siempre era fácil, pero siempre valía la pena. Y mientras tuviera esos pequeños momentos, esos destellos de alegría y paz, sabía que podía seguir adelante. No necesitaba tener todas las respuestas. No necesitaba arreglarlo todo. Solo necesitaba seguir respirando, seguir viviendo, seguir creciendo. Como el abedul que se yergue majestuoso en la nieve. Por primera vez en años, Isen se sintió en paz consigo mismo. Estaba preparado para lo que viniera, y eso, pensó, era lo único que importaba. El fuego en la chimenea de la cabaña ardía lentamente, proyectando largas sombras en las paredes mientras Isen estaba sentado en su sillón. El viento silbaba afuera entre los árboles, pero dentro de la cabaña reinaba la calidez y la paz. Sir Trevor estaban acurrucados junto a la estufa, su suave respiración llenando el silencio de la habitación. Isen se había acostumbrado a esta quietud, a esta serenidad que poco a poco se había convertido en su refugio. Era una serenidad que había llegado a apreciar, incluso si era una quietud nacida de años de soledad. Había pasado tanto tiempo intentando huir de los fantasmas de su pasado, buscando paz en los fríos inviernos de Vermont, creyendo que la distancia podía hacer que los recuerdos se desvanecieran.
Pero la verdad era que no se desvanecían. El pasado no simplemente desaparecía. Y ahora se daba cuenta de que se había equivocado al pensar que alguna vez lo haría. Sin embargo, los cachorros, así River, le habían enseñado algo. Su presencia en su vida lo había obligado a confrontar lo que había pasado años tratando de enterrar. Le habían recordado que la vida no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de vivir. Y vivir significaba seguir adelante. Sobrellevar el peso de los que has perdido y encontrar la manera de seguir adelante. La mente de Ethan volvió a Daniel Hale, su camarada caído, el amigo al que no había podido salvar. La sonrisa de Daniel, su risa, su voz, todo seguía tan nítido en la memoria de Ethan, como congelado en el tiempo. Ethan siempre había cargado con la culpa de no haber podido salvar a Daniel, de no haber podido hacer más. La verdad era que Ethan había sobrevivido, y Daniel no, y durante años esa había sido su carga. Pero mientras estaba sentado allí, observando las llamas parpadear y danzar, se dio cuenta de algo importante. No podía seguir viviendo a la sombra de esa culpa. Daniel no lo habría querido. Daniel siempre se había preocupado por la misión, por la gente que lo rodeaba, por darlo todo por aquellos a quienes amaba. Daniel había dado su vida por algo más grande que él mismo. Y Ethan tenía que hacer lo mismo. El peso de la responsabilidad se posó sobre los hombros de Ethan como un viejo abrigo, pesado pero familiar. Siempre había sido un protector, un soldado. Pero ahora, en la tranquilidad de la cabaña, había comprendido que la protección no se trataba solo de luchar en el campo de batalla. Se trataba de vivir por las personas que amabas, por los recuerdos que te definían. Se trataba de llevar esos recuerdos contigo y honrarlos asegurándote de que perduraran incluso cuando quienes los crearon ya no estuvieran. La mirada de Ethan se posó en el abedul del exterior, cuyas ramas se mecían con el viento. Habían pasado meses desde que plantó aquel pequeño árbol con Margaret Hale, y este se había fortalecido con cada estación. Se alzaba majestuoso, símbolo de resiliencia, de vida frente a la pérdida. Cada vez que Ethan miraba aquel árbol, pensaba en Daniel, en la promesa que le había hecho a su amigo, que seguiría adelante, que seguiría viviendo por los dos. Los cachorros se despertaron de su siesta y River se acercó a Ethan, con los ojos brillantes y curiosos. Le frotó la mano, su pequeño cuerpo cálido contra su palma. Ethan sonrió, una sonrisa dulce y sincera que se había vuelto más frecuente en las últimas semanas. As lo siguió, meneando la cola, con los ojos llenos de la comprensión tácita de que ahora eran una familia, Ethan y las dos pequeñas almas que dependían de él. Ustedes dos, murmuró Ethan, acariciándoles la cabeza. Me dan ganas de seguir adelante. Se puso de pie, estirándose, sus articulaciones crujiendo por las largas horas que había pasado sentado. El peso de la responsabilidad, aunque pesado, ya no le parecía tan insoportable como antes. Había aprendido a sobrellevarlo, no como una carga, sino como un propósito que lo trascendía. Ethan cogió su chaqueta y salió, el aire frío le golpeó la cara con fuerza. No le importó. Había aprendido a vivir con el frío, igual que con el silencio. Volvió a mirar el abedul, con sus raíces firmemente plantadas en la tierra y sus ramas extendiéndose hacia el cielo. No solo el árbol crecía. Él también. Con cada día que pasaba, aprendía a sanar, a vivir, a seguir adelante. Y al igual que el árbol, sabía que continuaría creciendo, incluso en las condiciones más adversas. Los cachorros lo siguieron afuera, sus pequeñas patitas dejando huellas en la nieve fresca. As corrió delante, con las orejas erguidas, mientras que River se mantuvo cerca de Ethan, con los ojos siempre puestos en él, siempre buscando su tranquilidad. Ethan la miró, sintiendo una profunda paz en el pecho. Siempre había creído que el propósito de su vida era sobrevivir. Pero ahora comprendía que no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de honrar la memoria de quienes lo habían precedido, de vivir por ellos, de rendirles homenaje aprovechando al máximo la vida que aún le quedaba. Ethan caminó hasta la base del abedul y se agachó, apartando suavemente la nieve de sus raíces. El árbol había sobrevivido al invierno, igual que él.
Sintió una oleada de gratitud hacia él, ese simple ser vivo que se había convertido en símbolo de todo lo que había llegado a comprender. Ya no solo sobrevivía. Estaba viviendo. Se puso de pie y contempló el paisaje. Las montañas a lo lejos, el suelo cubierto de nieve, los árboles meciéndose suavemente con el viento, todo formaba parte del mundo que estaba aprendiendo a amar de nuevo. El mundo que seguía ahí, que seguía ofreciéndole oportunidades para crecer, para encontrar la paz, para encontrar un propósito. Gracias, Daniel, susurró Isen, con la voz ahogada por el viento. Seguiré adelante, por ti, por todos nosotros. Se enderezó, mirando a los cachorros que correteaban por el jardín, ladrando juguetonamente. Le habían devuelto la vida, igual que el abedul. Y ahora comprendía que era su turno de continuar el legado de quienes le habían precedido. Estaba listo para vivir, listo para proteger, listo para honrar la memoria de los caídos y para hacerlo todo con el mismo coraje que Daniel había demostrado. El viento soplaba suavemente entre los árboles, la nieve brillaba a la luz del amanecer. Isen volvió a sonreír, con el corazón ligero por el peso de la responsabilidad que finalmente había comprendido. El mundo seguía ahí, y él también. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía que solo estuviera sobreviviendo. Sentía que estaba viviendo. El sol se había puesto temprano en Dormont, como solía ocurrir en invierno. Los árboles fuera de la cabaña se recortaban contra el cielo que se oscurecía, sus ramas desnudas pero fuertes, como dedos esqueléticos que se extendían hacia algo invisible. Dentro, el calor del fuego llenaba el pequeño espacio, las brasas crepitantes proyectaban un suave resplandor anaranjado que lo hacía todo un poco más suave. Isen estaba sentado a la mesa, con una taza de té en las manos, el vapor elevándose en espiral en el aire. La cabaña estaba en silencio, salvo por el ocasional crujido de los cachorros mientras dormitaban junto a la estufa. Margaret Hall estaba sentada frente a él, sus ojos suaves por los años, pero firmes, llenos de una especie de sabiduría silenciosa que Isen había llegado a respetar. Habían compartido muchos momentos de tranquilidad desde su primer encuentro, trabajando juntos en el jardín, cuidando el abedul y, poco a poco, sanando a su manera. Pero hoy, algo se sentía diferente. Había una comprensión tácita entre ellos, la sensación de que había llegado el momento de la conversación que ambos habían estado evitando. Isen dejó su té, aferrándose a la taza caliente con los dedos. «Sabes», dijo, con la voz más baja de lo habitual. «Hay muchas cosas que nunca te dije, ni a Daniel tampoco». Margaret lo miró, con una expresión indescifrable, pero una dulzura en sus ojos le hizo sentir que lo entendía. «Lo sé», respondió con suavidad. «Todos tenemos cosas que dejamos sin decir, cosas que quedan enterradas bajo el peso de lo que hemos perdido. Pero a veces, son esas cosas no dichas las que más pesan». Isen exhaló un largo suspiro, mirando fijamente el fuego. Las llamas parpadeaban, proyectando sombras en las paredes. Y por un instante, sintió que veía todo a través del prisma del pasado. Los rostros de los hombres que había perdido, los momentos que no podía cambiar y las preguntas que lo habían atormentado durante años. ¿Por qué seguía allí? ¿Por qué había sobrevivido cuando tantos otros no lo habían hecho? Creí que podía escapar, dijo Isen en voz baja, casi para sí mismo. La culpa, los recuerdos. Pensé que podía esconderme, seguir reprimiéndolo todo. Pero siempre me alcanza, ¿verdad? Margaret asintió, un entendimiento silencioso se transmitió entre ellos. Ella también había pasado por sus propias tormentas, sus propias pérdidas. Había perdido a Daniel de una manera que ninguna madre debería experimentar. Y sin embargo, allí estaba, de pie frente a él, con una fuerza serena que provenía de años de cargar con su propio peso. «Creo que eso es lo que hacemos a veces», dijo Margaret con voz suave pero firme. «Reprimimos las cosas. Las enterramos. Pero el camino hacia adelante nunca se trata de borrar el pasado. Se trata de llevarlo con nosotros y encontrar la manera de seguir adelante». La mirada de Isen se posó en ella, con una leve expresión de sorpresa en los ojos. «No sé cómo seguir adelante», admitió, con la voz quebrada por la emoción. «No cuando el camino se siente tan pesado.
No cuando siento que le he fallado a tanta gente. Los ojos de Margaret se suavizaron y se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. La cuestión es, Isen, que a todos nos han dado caminos que nunca pensamos recorrer. Pero lo importante es seguir adelante, incluso cuando no tenemos las respuestas, incluso cuando no parece justo. Porque al final, no se trata de lo que no pudimos hacer. Se trata de lo que aún podemos hacer, de lo que podemos cambiar, por pequeño que sea. Isen la miró de verdad por primera vez en mucho tiempo. Había perdido a su hijo. Había enterrado tanto. Pero ahí estaba, todavía de pie, todavía viva, todavía buscando el futuro. Tal vez había algo de verdad en sus palabras. Tal vez había estado demasiado concentrado en los caminos que no había tomado, los que se le habían escapado de las manos, como para ver el que aún tenía delante. Supongo que he estado demasiado concentrado en el pasado, dijo lentamente. En las cosas que no pude cambiar, que olvidé que aún hay tiempo. Tiempo para enmendar algo. Tiempo para tomar un camino diferente. Margaret sonrió con dulzura. Nunca es tarde para cambiar el rumbo, Isen. No mientras respires. No mientras sigas en pie. Isen se recostó en su silla, con la mente acelerada. Había estado tan absorto en la idea de que su pasado lo definía, que sus errores, su supervivencia, de alguna manera lo habían hecho indigno de un futuro. Pero Margaret tenía razón. Tal vez no era demasiado tarde. Tal vez aún tenía la oportunidad de tomar un camino diferente. Uno donde no cargara con el peso de la culpa y el arrepentimiento, sino que llevara los recuerdos de aquellos que había perdido y los usara para seguir adelante. El fuego volvió a crepitar, y los pensamientos de Isen se dirigieron de nuevo a Daniel. Le había fallado a su amigo. Le había fallado a su compañero de equipo. Había sido el que sobrevivió, el que no pudo salvarlo. Esa culpa aún no pesaba como una nube. Pero tal vez no tenía por qué definir su futuro. Tal vez era hora de dejar de cargar con ella como un peso y empezar a usarla para impulsar algo más. Daniel solía hablar del futuro, dijo Isen en voz baja. Siempre tuvo una visión clara de lo que quería hacer al regresar. Quería ayudar a la gente, mejorar el mundo, estar presente para quienes lo necesitaban. Margaret asintió, con el rostro encogido por el recuerdo. Siempre estaba pensando en lo que vendría después, en lo que podía dar, en el legado que podía dejar. Isen tragó saliva con dificultad, con la garganta anudada. Nunca lo había pensado así. He pasado tanto tiempo pensando en lo que perdí, en lo que no pude hacer. Nunca pensé en lo que aún podía hacer. Puedes hacer mucho, dijo Margaret con dulzura. Ya has empezado, Isen. Les has dado un hogar a estos cachorros. Te has dado la oportunidad de sanar. Ya estás en el camino hacia algo mejor. Pero tienes que seguir caminando, paso a paso. Isen respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras calar hondo. Tal vez este era el camino que necesitaba recorrer. Tal vez esta era la oportunidad que se le había dado, y no iba a desperdiciarla. Miró a los cachorros, que ahora jugaban juntos, sus alegres ladridos llenaban la cabaña de energía. Ya habían comenzado su propio viaje, uno lleno de amor y confianza, y le estaban mostrando el camino. Tal vez no tenía que cargar con el pasado para siempre. Tal vez podía seguir adelante con los recuerdos de quienes había perdido en su corazón, pero no como cadenas. Estoy listo, dijo, más para sí mismo que para nadie. Estoy listo para recorrer un camino diferente. Margaret sonrió, con los ojos llenos de orgullo. Ya lo estás haciendo, Isen. Un paso a la vez. Y por primera vez en mucho tiempo, Isen sintió que volvía a tener un propósito. Ya no solo sobrevivía. Estaba viviendo. Estaba avanzando. Y tal vez, solo tal vez, finalmente estaba listo para recorrer un nuevo camino. La cabaña estaba más silenciosa de lo habitual. El fuego se había apagado y la noche se había sumido en una calma densa y silenciosa. Afuera, el viento aullaba contra los árboles, pero adentro solo se oía el crepitar ocasional de la leña y la suave respiración de Sir Trevor, recostados junto a la estufa.
Ethan estaba sentado en su silla, con las manos apoyadas sobre las rodillas, mirando por la ventana el mundo nevado. Últimamente había estado pensando mucho en las cosas que había perdido, en las cosas que nunca había dicho y en el camino que aún recorría, el que lo conducía hacia la sanación, hacia la paz. No se había dado cuenta de cuánto había estado reprimiendo hasta hacía poco. Las conversaciones con Margaret Hale, los momentos de tranquilidad cuidando el abedul que habían plantado juntos, la forma en que los cachorros lo habían cambiado. Cada uno había comenzado lentamente a desenterrar las cosas que había enterrado en lo más profundo de su ser. La culpa, el arrepentimiento, las viejas heridas, pero ahora ya no se sentían como una carga. Se sentían parte de la historia, parte del viaje. Y entonces llegó Emma. No había estado mucho por aquí. Estaba ocupada con su trabajo, siempre de un lado para otro, buscando historias para alguna revista pequeña. Pero había venido de vez en cuando, generalmente cuando el tiempo no era demasiado malo. Ethan siempre había desconfiado un poco de ella, la joven reportera con sus ojos agudos y sus preguntas curiosas. Pero había algo en ella, algo familiar, algo que le recordaba al tipo de joven que había sido Daniel. Decidido, ambicioso, curioso por el mundo que lo rodeaba. Era tarde cuando llamaron a la puerta. No era el típico golpe de un desconocido o un vecino, sino el tipo de golpe que solo daría a alguien que te conoce bien. Un golpe rápido y familiar que resonó con intención. Ethan, dijo la voz desde afuera. Se levantó de la silla, con las piernas entumecidas por el aire frío que se colaba por las rendijas de la cabaña. Abrió la puerta y se encontró con Emma Hale, la nieta de Margaret, de pie en el porche. Iba envuelta en un grueso abrigo, con el pelo castaño recogido en una coleta suelta, y el rostro reflejaba un ligero cansancio, como si el peso del trabajo empezara a pasarle factura. Pero sus ojos brillaban, llenos de determinación, muy parecidos a los de su abuela. «Espero no estar interrumpiendo», dijo Emma, con una leve sonrisa en los labios. «No, para nada», respondió Ethan, haciéndose a un lado para dejarla pasar. «Me alegra verte». «Pasa». Entró, sacudiéndose la nieve de las botas, y Ethan cerró la puerta tras ella. El calor de la cabaña la envolvió, y se tomó un momento para sacudirse el frío, su aliento aún se veía en el aire. «He traído algo», dijo, metiendo la mano en su bolso. Sacó una pila de papeles y se los entregó a Ethan. «Algo en lo que he estado trabajando». Ethan miró los papeles, confundido. «¿Qué es esto?» «Es una historia», dijo ella con un tono casual, pero perspicaz. «Sobre ti y Margaret y, bueno, todo lo que ha estado pasando aquí». Ethan frunció el ceño, sin entender a qué se refería. «¿Una historia sobre mí? No sé qué hay que contar». «Oh, hay mucho», dijo Emma con una suave risa. «Más de lo que crees». Se sentó a la mesa y le acercó los papeles. Ethan dudó un instante antes de sentarse frente a ella. Abrió el libro por la primera página. El titular decía, «Una historia de supervivencia, sanación y esperanza». El inesperado viaje de Ethan Richards. Su corazón dio un vuelco. Emma había escrito sobre él. Sobre su vida, su dolor, su supervivencia. Pero no se trataba solo de él. La historia incluía a Margaret y capturaba la esencia de lo que ambos habían vivido. La pérdida, la sanación, la forma en que ambos habían encontrado la manera de seguir adelante, incluso cuando parecía imposible. Ethan leyó los primeros párrafos, sus ojos recorriendo las palabras, su pecho oprimido con cada línea. No se lo esperaba. No sabía que Emma le había prestado atención a su historia de esta manera. No se había dado cuenta de cuánto su vida, su lucha, su sanación habían afectado a quienes lo rodeaban. La historia no se trataba solo de su supervivencia. No se trataba solo de las cosas que había hecho en el pasado. Se trataba del presente, de cómo estaba empezando a vivir de nuevo, de cómo Margaret le había ayudado a ver que aún había vida por vivir. La historia estaba llena de sus palabras, pero también de las de Margaret. Estaba lleno de los momentos de tranquilidad que habían compartido, de la forma en que ambos habían sanado juntos y de la serena gracia que habían encontrado el uno en el otro.
Llegó al final del artículo, y allí, en negrita, estaba la última frase: a veces, lo más difícil de sobrevivir no es la batalla. Es aprender a vivir de nuevo después de haberlo perdido todo. Se recostó en su silla, mirando fijamente la última frase. No sabía qué decir. Esto no era solo una historia. Era un reconocimiento de su lucha, de su camino y de las maneras en que había comenzado a sanar. Era un recordatorio de que incluso cuando pensamos que estamos solos, incluso cuando pensamos que nuestro dolor es demasiado grande para soportarlo, siempre hay personas que nos ven, que nos entienden y que están dispuestas a acompañarnos. Emma lo observó atentamente, con la mirada más tierna. Quería contarte esta historia, Isen, dijo en voz baja. Porque no se trata solo de ti. Se trata de todos nosotros. Se trata de cómo podemos encontrar el camino de regreso, sin importar cuán destrozados nos sintamos. Se trata de las personas que nos ayudan a encontrar ese camino. Y se trata del amor que damos, incluso cuando creemos que ya no nos queda nada que dar. Isen tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso de sus palabras. Sintió un nudo en la garganta, algo que se había acumulado durante años, pero esta vez no se sentía tan asfixiante. Se sentía liberador. Estás contando mi historia, dijo con voz baja. Pero no es solo mi historia, Emma. También es la de Margaret. Es la tuya. Es la de todos los que han caminado a mi lado. Emma asintió, con los ojos brillantes. Exacto. Esta historia trata sobre todos nosotros. Sobre cómo estamos todos juntos en esto, incluso cuando no siempre sabemos cómo estarlo. Sobre cómo nos encontramos en los momentos de silencio y cómo nos hacemos más fuertes. Isen sintió una oleada de emoción. Esta vez no era el peso de la culpa ni del arrepentimiento. Era algo diferente, algo más ligero, una sensación de conexión, una sensación de pertenencia. No pensé que me quedara mucho que dar, dijo, con la voz ligeramente quebrada. Pero tal vez sí. Tal vez haya algo más en esta vida que simplemente sobrevivir. Si lo hay, dijo Emma con voz firme. Hay mucho más. Se quedaron en silencio un momento, el crepitar del fuego llenando el espacio entre ellos. Los cachorros se habían acercado a la ventana, con los hocicos pegados al cristal, observando el mundo exterior. Isen los miró y, por primera vez, no se sintió ajeno a su propia vida. Ya no vivía a la sombra del pasado. Vivía en el presente, rodeado de personas que lo querían, personas que tenían sus propias historias que contar. Y juntos, estaban escribiendo algo nuevo. Supongo que te debo un agradecimiento, Emma, dijo Isen en voz baja, por contar la historia. No me debes nada, respondió ella. Pero creo que es hora de que todos empecemos a contar las historias que importan. Y la tuya importa. Isen asintió, sintiendo una calidez que lo recorría. Tal vez sea hora de que yo también empiece a contar mi propia historia. Y mientras la noche caía en silencio, con los cachorros acurrucados junto al fuego y la cabaña iluminada por el suave resplandor de la chimenea, Isen se dio cuenta de que esto era solo el principio. Su historia no había terminado. Apenas había comenzado. El sol brillaba en lo alto, un raro día de invierno en Vermont, fresco pero lleno de promesas. El suelo aún estaba congelado en algunos lugares, pero algunas zonas de tierra comenzaban a descongelarse bajo los suaves rayos del sol. El aire olía ligeramente a pino y tierra, un aroma que Isen había llegado a amar desde que se mudó a la cabaña. Era un aroma que le llenaba los pulmones de una especie de calma, una tranquila certeza de que, a pesar del frío, siempre existía la posibilidad de algo nuevo, de algo que creciera. Isen y Margaret Hale estaban de nuevo en el jardín, con sus guantes de trabajo puestos y las mangas remangadas, listos para cavar juntos en la tierra. Durante meses habían estado cuidando el abedul que Daniel había plantado antes de irse a la guerra. Ese árbol se había convertido para ambos en un símbolo de pérdida, de supervivencia y de la silenciosa resiliencia que llega con el paso del tiempo. Pero hoy era diferente. Habían decidido plantar más, llenar el jardín de nueva vida, de nuevos comienzos. Fue idea de Margaret, por supuesto.
Ella siempre había sido la que tenía la visión, la tranquila esperanza de que las cosas podían mejorar, incluso después de todo lo que habían perdido. He estado pensando, dijo Margaret mientras observaba el trozo de jardín vacío junto al abedul. Le hemos dado tanto al pasado, Isen. Es hora de que empecemos a plantar para el futuro. Isen se secó la frente, el sudor se acumulaba bajo el ala de su sombrero. Era extraño trabajar con alguien así. Había pasado gran parte de su vida aislado, enterrando su pasado, intentando escapar de él. Pero aquí, con Margaret, sentía que estaba plantando algo más, algo que no tenía nada que ver con la guerra ni la pérdida, sino con la vida, con las posibilidades. ¿Qué tenías en mente?, preguntó Isen, mirándola. Sus manos ya se sacudían la tierra de los guantes, listo para empezar a cavar. Margaret sonrió, con los ojos entrecerrados. Metió la mano en la bolsa de semillas que había traído consigo, sacando un puñado de delicados paquetes. Flores, hierbas, tal vez algunas verduras, dijo con voz suave pero decidida. Cosas que crecerán, cosas que nos recordarán que todavía hay espacio para que la vida se desarrolle. Isen asintió, mirando el pequeño trozo de tierra que tenían delante. No era mucho, solo un pequeño jardín junto al abedul. Pero ese árbol había demostrado que incluso algo tan pequeño podía convertirse en algo fuerte, algo hermoso. Quizás estas semillas harían lo mismo. Juntos, comenzaron a cavar. Margaret trabajaba con el mismo ritmo constante de siempre, sus movimientos eran ensayados y gráciles a pesar de los años. Isen no pudo evitar notar cómo se movía, cómo abordaba el trabajo con tanta determinación, con tanto cuidado. Estaba plantando algo más que semillas. Estaba plantando esperanza. Cavó su propio pequeño hoyo, colocando con cuidado un manojo de semillas en la tierra. La tierra estaba fresca bajo sus dedos. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estuviera luchando contra algo. No estaba luchando contra su pasado. No estaba luchando contra su dolor. No estaba luchando contra el peso de todo lo que había sucedido. Simplemente estaba plantando. Cuando terminaron, el pequeño terreno estaba lleno de diminutos montículos de tierra recién removida, cada uno con la promesa de algo nuevo. El jardín no era solo una forma de pasar el tiempo. Era una forma de seguir adelante, de elegir la vida, incluso después de todo lo que ambos habían vivido. Se detuvieron, contemplando el trabajo realizado. El abedul se mecía suavemente con la brisa, sus ramas extendiéndose hacia el cielo, sus raíces firmemente plantadas en la tierra. Es hermoso, dijo Isen en voz baja, con una dulzura que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Margaret sonrió, sacudiéndose las manos mientras permanecía a su lado. Lo es, asintió. Y solo mejorará. Isen sintió que un nudo se aflojaba en su pecho. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que había creído de verdad que el futuro podía ser mejor, que la vida aún podía deparar algo bueno. Pero allí, de pie en el jardín que habían creado juntos, con el calor del sol en su rostro y el aroma de la tierra llenando sus sentidos, sintió que tal vez, después de todo, había lugar para la esperanza. Así es como empieza, ¿no?, dijo Isen con voz baja pero firme. Un pequeño paso a la vez. Margaret asintió, mirando el jardín con una sonrisa. Eso es, un pequeño paso, una semilla, una nueva vida. Mientras caminaban de regreso a la cabaña, con los cachorros siguiéndolos alegremente, Isen no pudo evitar sentir una paz que no había sentido en años. El pasado siempre estaría ahí, siempre sería parte de él. Pero no tenía por qué definirlo. Ya no. No con este jardín, no con estos cachorros, y no con Margaret, quien le había mostrado que la vida aún podía tener sentido, aún podía tener belleza, incluso después de todo lo que había perdido. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Isen no podía dejar de pensar en las semillas que habían plantado, en el ritmo silencioso de cavar, en cómo se sentía la tierra bajo sus dedos, en la sensación de crear algo nuevo. Había sido un acto simple, plantar esas semillas, pero era más que eso. Fue una promesa al futuro, una promesa de que, a pesar de todo, todavía había margen para crecer. ¿Crees que crecerán?,
Preguntó Isen, mirando a Margaret, que estaba sentada a su lado, con el calor del fuego brillando en sus ojos. Margaret no dudó. Creo que crecerán, dijo con voz suave, pero llena de convicción. Igual que tú, Isen. Igual que todos nosotros. Mientras estemos aquí, siempre hay espacio para crecer. Isen se recostó en su silla, con la mirada fija en el fuego. Los cachorros estaban acurrucados junto a la chimenea, sus cuerpecitos cálidos y tranquilos, su respiración lenta y constante. Por primera vez en mucho tiempo, Isen sintió una ligereza en el corazón. Una sensación de que el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente comenzaba a aliviarse. No estaba seguro de lo que le depararía el futuro. No sabía qué caminos tomaría ni cuántos pasos necesitaría para sanar. Pero mientras el fuego crepitaba y la nieve seguía cayendo afuera, Isen supo una cosa con certeza. La esperanza no era solo cosa del pasado. Era algo que aún podía conservar. Era algo que aún podía plantar. Y con Margaret y los cachorros a su lado, tal vez, solo tal vez, podría empezar a vivir de una manera que honrara el futuro. El jardín era solo el comienzo. La luz de la mañana se filtraba entre los árboles, proyectando largas sombras oblicuas sobre el suelo nevado. El aire era fresco, penetrante por el frío invernal. Pero reinaba una serena calma alrededor de Isen. Al salir, el cielo se extendía sobre él como un azul infinito, de ese azul que parece prometer un nuevo día, un nuevo comienzo. Miró a su alrededor, sus botas crujiendo suavemente sobre la nieve mientras se dirigía hacia el borde del jardín. Allí, erguido en medio del silencio, estaba el abedul. El árbol que Daniel había plantado antes de partir a la guerra. El árbol que había sido símbolo de tantas cosas, de pérdida, de resiliencia y ahora de crecimiento. El árbol se había fortalecido con el paso de las estaciones, su corteza se había engrosado, sus ramas se extendían hacia el cielo. Había resistido los inviernos más duros, las tormentas y el frío, y sin embargo, allí estaba, aún vivo, aún floreciente. Isen estaba de pie frente al árbol, con las manos en las caderas y la mirada fija en él. Sentía el peso del pasado oprimiéndolo, los recuerdos de la guerra, de la pérdida, de todo lo que había intentado enterrar durante tanto tiempo. Recordaba a Daniel, su brillante sonrisa, su risa, la forma en que siempre había estado ahí para él, sin importar nada. La culpa aún persistía, como una vieja cicatriz que nunca terminaba de sanar. Daniel se había ido, y Isen era el único que quedaba. Él había sobrevivido cuando Daniel no, y ese pensamiento, esa realidad, lo había atormentado durante años. Pero hoy, de pie frente al abedul, algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, el peso no se sentía tan pesado. Los recuerdos de Daniel, de los hombres que había perdido, aún flotaban en el aire como fantasmas, pero ya no lo consumían. El dolor seguía ahí, pero ya no lo definía. Ya no. Respiró hondo, el aire frío le llenó los pulmones y exhaló lentamente. El mundo a su alrededor estaba en silencio, salvo por el susurro del viento entre los árboles y el sonido lejano de As y Trevor jugando en la nieve. Se habían convertido en sus compañeros, su recordatorio constante de que la vida aún valía la pena, incluso después de todo lo sucedido. Los cachorros le habían devuelto la vida de una forma inesperada. Le habían mostrado lo que significaba volver a sentir alegría, amor, esas cosas sencillas y hermosas que hacen que la vida valga la pena. Mientras estaba allí, mirando el abedul, Isen comprendió algo. El dolor, la culpa, la pérdida, todo formaba parte de la historia. Pero no tenía por qué ser el final. La vida, como el árbol, podía seguir creciendo, cambiando, evolucionando. No se trataba de olvidar el pasado ni de borrar el dolor. Se trataba de aprender a vivir con él, a honrarlo y a seguir adelante. Daniel, susurró Isen con voz ronca. Cerró los ojos un instante, recordando a su amigo, a su compañero. Te echo de menos, tío. Siempre te echaré de menos. El viento pareció arreciar, agitando las ramas del abedul como en respuesta. Isen sonrió levemente, las lágrimas empañaban su vista. Había pasado tanto tiempo huyendo del pasado, escondiéndose de los recuerdos, de la culpa.
Pero ahora, en este momento de quietud, se dio cuenta de que ya no tenía que huir. El pasado lo había moldeado, sí, pero no tenía por qué definirlo. Podía elegir seguir adelante, abrazar el futuro y vivir para las personas que aún tenía en su vida, personas como Margaret que le habían demostrado que la vida podía seguir siendo hermosa incluso después de toda la oscuridad. Al abrir los ojos y mirar el árbol, sintió una sensación de paz que lo invadió. El abedul seguía en pie, con sus raíces hundidas en la tierra y sus ramas extendiéndose hacia el cielo. Había sobrevivido al frío, igual que él. Había perdurado, igual que él. Y seguía creciendo, seguía buscando la luz, igual que él. Gracias, murmuró Isen en voz baja. No estaba seguro de si le daba las gracias a Daniel, al árbol o a sí mismo. Tal vez a todos. Creo que estoy listo para vivir de nuevo. Justo entonces, a Sir Redor se acercaron corriendo, meneando la cola con entusiasmo. Lo rodearon, sus ladridos juguetones llenaron el aire, y Isen no pudo evitar reír. Era un sonido que al principio le pareció extraño, pero luego se sintió bien. Se sintió como la vida misma. Se arrodilló para acariciarlos, sintiendo el frío de la nieve contra sus rodillas, el calor de su pelaje contra sus manos. Sintió una alegría pura y sencilla que no había sentido en años. Y en ese momento, Isen supo que la vida aún lo esperaba. Aún estaba allí, aún llena de momentos como este. Momentos de risa, de conexión, de amor. Se puso de pie, sacudiéndose la nieve de los pantalones, y miró alrededor del jardín. El mundo seguía frío, aún impregnado de los vestigios del invierno, pero se respiraba un aire de novedad, de esperanza. El jardín que habían plantado junto con Margaret Hale comenzaba a tomar forma, las flores empezaban a asomar entre la tierra, con sus colores brillantes y esperanzadores. El abedul se alzaba majestuoso en la esquina, con sus ramas extendiéndose hacia el cielo. Isen sabía que aún habría días difíciles. Aún habría momentos en que el dolor del pasado regresaría con fuerza, en que la culpa lo abrumaría. Pero también sabía que esos momentos no tenían por qué definirlo. Podía elegir seguir adelante. Podía elegir vivir para el futuro, llevar consigo los recuerdos, pero no dejar que lo controlaran. Miró hacia la cabaña, a Margaret, que ahora estaba de pie en la puerta, observándolo con una dulce sonrisa. Los cachorros corrieron hacia ella, y ella se inclinó para saludarlos, sus ojos encontrándose con los de Isen con una mirada de tranquila comprensión. «Has recorrido un largo camino», dijo suavemente, con la voz llena de calidez. Isen asintió, sintiendo el peso de sus palabras. «Creo que finalmente me di cuenta de que es hora de dejar de huir. Hora de empezar a vivir de nuevo». Margaret sonrió, sus ojos suaves con la sabiduría que solo se adquiere tras haber vivido el dolor y la pérdida. «Nunca es demasiado tarde», dijo. «Mientras sigas aquí, siempre hay una manera de seguir adelante». Isen miró por última vez el abedul, cuyas ramas se mecían suavemente con el viento. El pasado siempre estaría ahí, pero también el futuro, y él estaba listo para aceptarlo. «Gracias, Margaret», dijo con voz firme. «Por todo». Ella sintió, con una sonrisa que no se desvaneció. «Todo forma parte del camino, Isen. Y ya no está solo». Isen se irguió, sintiendo como el peso del pasado se aligeraba con cada paso que daba hacia el futuro. El mundo seguía lleno de dolor y pérdida, pero también de belleza, de vida, de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que por fin estaba listo para aceptarlo todo. Ya no necesitaba huir. La vida lo esperaba, y él estaba listo para vivir.